Let's talk about digital identity, the podcast connecting identity and business. I am your host, Oscar Santolaya. Hola y bienvenidos al show. Esta vez y por primera vez vamos a hablar en español. Y lo que vamos a tocar hoy día son los desafíos de la identidad digital en Latinoamérica. Y para ello tengo una invitada especial, quien es Jocelyn Abarca. Jocelyn es gerente general y socia fundadora de Seguridad América. Jocelyn se encuentra ligada a la seguridad y autenticación digital desde los tiempos de VeriSign, donde comenzó su carrera comercial. Hola, Jocelyn. Hola, Oscar. ¿Cómo estás? Muy bien, bienvenida. Mucho gusto de escucharte. Gracias. Muy contento de escucharte y tener esta conversación contigo. Como mencioné, la primera vez que hacemos este podcast en español y realmente estamos súper interesados en saber cuáles son la situación, desafíos de la identidad digital en Latinoamérica. Pero antes de ir por ello, me gustaría escuchar un poquito más acerca de ti. Nos gustaría escuchar cuál ha sido tu trayectoria hacia ese mundo de la ciberseguridad y de la identidad digital. Perfecto. Primero que todo, Oscar, muchas gracias por la invitación. Es un honor poder participar en este podcast en español. Y bueno, voy a comentarte un poquito más de mí. Comencé mi carrera más o menos en el año 2010-2011 en la empresa VeriSign. Comencé también estos conocimientos de la identidad, de la seguridad digital en el área comercial. En el área comercial comencé como ejecutiva de grandes cuentas en ese momento. Gracias a eso adquirí algunos conocimientos, los cuales los llevé conmigo a Seguridad América y obviamente ahí saqué el máximo provecho de esto y también las oportunidades del mercado me llevaron a involucrarme un poco más en estos temas de la identidad digital, de la seguridad digital. Por lo mismo, nosotros como grupo empezamos a capacitarnos del tema y también a generar alianzas estratégicas para nosotros poder estar acorde a los requerimientos de los clientes, acá por lo menos en Chile, cuando comenzamos. En el 2017, gracias a todo esto que te comenté, yo pude participar en la IAM Academy, allá en Finlandia, junto a ustedes. Logré la certificación y, bueno, desde ese momento, debo ser bastante sincera, la visión que yo tenía con lo que es la identidad digital cambió. Antes le daba un valor, por supuesto, pero después del curso de la academia, tomé la importancia real que tiene la identidad digital de todas las cosas, tanto como persona como para organizaciones. Excelente. Y como nos has contado tú, una de las principales empresas en las que trabajaste fue en VeriSign, la autoridad certificadora que hace emite los certificados digitales, SSL, etcétera, firmas digitales. Una empresa que se convirtió en Symantec luego ha ido nuevamente, se convirtió en otro conglomerado. O sea, has participado activamente en esta evolución de cómo han sido los certificados digitales hasta ahora, y supongo que desde ahí ya tenías entendimiento de cómo la identidad digital estaba ya en parte de los servicios digitales, en los servicios web hasta ahora, ¿no? Pero todo ha cambiado muchísimo en los últimos años, como tú misma lo has dicho. ¿Cuáles dirías tú que son actualmente los principales desafíos que las empresas y organizaciones en Latinoamérica en particular tienen respecto a la identidad digital? ¿Las empresas? Y organizaciones. Perfecto, mira, hoy en día sabemos que el mercado ha cambiado exponentemente, diría que hace unos
7 años, 10 años más o menos que viene, los usuarios, el mercado, las empresas están migrando a todo online. Estamos en un mundo mucho más conectado. Entonces, uno de los desafíos que tienen estas organizaciones es poder certificar o ratificar la identidad de la persona que está ingresando a sus sistemas o a los servicios. También eso pasa, también es importante que el mismo usuario entregue los datos que corresponden dependiendo del servicio, dependiendo de la gestión que vayan a realizar, para que así la identidad de esta persona sea certera, real, y puedan lograr, no sé, una transacción quizás, o también un acercamiento comercial, o algo más directo, por ejemplo, un contrato de trabajo. Ujú. Y, hoy en día, las empresas están, como te decía, están migrando todo a servicios online, firmas digitales de forma remota, sobre todo con esto de la pandemia. Sabemos que las operaciones en línea aumentaron un montón en toda Latinoamérica. Y debido a esto, las empresas han tenido que adaptarse rápidamente a esta transformación digital. O si no, lamentablemente se van a quedar en el camino. Mira, llevo en contacto con los clientes más o menos ya 10, 12 años y me he dado cuenta de que a los clientes, a los usuarios, uno siempre tiene que tratar de facilitar el entorno, porque con eso uno mantiene la continuidad del negocio de cierta forma. No tan solo pensando económicamente, sino también el tema, por ejemplo, hoy en día se utiliza portales de gobierno para hacer trámites personales, ¿ya? Estos trámites antiguamente se debían hacer presencial, porque no había otra forma de que sacar un certificado de matrimonio, un certificado de antecedentes, etc. Gracias, sí, podemos dar un poco de gracias también a la pandemia. En Chile, por lo menos, ha acelerado bastante todo lo que son las leyes para los documentos electrónicos. ¿Qué quiere decir esto? El documento electrónico abarca incluso hasta la identidad, porque en el documento electrónico nosotros certificamos con una firma la identidad de la persona que lo redacta y, como bien digo, firma este documento. Es así de importante, tanto como para las organizaciones privadas, como para las organizaciones públicas, tener un control de la identidad de las personas, de las empresas, y también tener sistemas flexibles. La idea es, como te decía, facilitar esta identidad digital para todos, empresas, personas. Sí, sin duda, como mencionas, el sector público ha tenido que responder a los desafíos de la pandemia al lanzar muchos de sus servicios, de sus trámites, etcétera, de manera virtual, porque no había otra forma segura de realizarlo. Y esto pues está obligando a estas instituciones a reforzar sus sistemas de identidad digital. Y lo mismo está sucediendo, obviamente, en la parte comercial, ¿no? Mucha gente está comprando más en línea porque en algunos casos no hay otra forma de hacerlo, es más seguro. ¿Cuál dirías por el lado de las personas? ¿Cuáles son los retos que hoy tienen las personas viendo como usuario final, como Jocelyn, como Oscar? ¿Cuáles son los retos que tienen las personas respecto a identidad digital? Mira, Oscar, aquí voy a hacer una mención súper personal. En mi caso, imagino el resto de las personas. Como te decía, el mercado ha cambiado drásticamente. Todos los trámites que hacíamos hace 10 años a través de una fila, hoy se hacen de forma digital. Es por eso que nosotros mismos nos hemos registrado
en diversos portales, ya sea cuentas básicas, entidades bancarias, sistemas públicos. Incluso también tenemos información personal, tenemos contraseñas para el correo, para la aplicación de música, para el celular. Entonces, sumando eso, una cantidad de contraseñas que maneja una persona el día a día, por parte baja podrían ser unas 20, así una persona con muy pocos accesos, muy pocos ingresos a sistemas, quizá a través del banco pagará todo, pero no descartamos todo esto que te mencioné, el tema de las aplicaciones adicionales. En mi caso, yo manejo bastante contraseñas, accesos a portales, correo, entre otras cosas. Y para mí el tema de la identidad, como te decía, es súper importante. Soy súper meticulosa con el tema de las contraseñas, de que sean correctas, de que sean seguras. Y creo que uno de los retos que tenemos hoy en día es eso, poder administrar nuestra identidad a nivel nacional. Por ejemplo, para mi proveedor de electricidad, puedo ser Jocelyn Abarca, pero para, no sé, la aplicación de música, puedo ser Josie, ¿me entiendes? Entonces tratar de unificar esta identidad a nivel, lo ideal sería a nivel global. Yo creo que eso es un desafío interesante y, sin mentir, creo que vamos enfocados para allá. Como te decía, también el mercado, la tecnología nos está impulsando a esto. Entonces nosotros tenemos que darle el valor de lo que nuestra identidad es en la red. Y también, bueno, eso va de la mano con algunas políticas de seguridad o conocimientos mínimos que puedo comentarlos un poco más adelante. Sin duda. Y tú mencionaste que, por ejemplo, estimas que una persona en promedio que no tiene acceso a tantos servicios digitales como, digamos, nosotros tenemos, pueda tener unas 20 contraseñas, unas 20 usuarios que con cierta frecuencia va a utilizar. Mucha gente tiene más, ¿no? Yo sin duda tengo más. No me asombraría que tengo más de 100 cuentas que uso de cuando en cuando. Y eso es pues un dolor de cabeza, no solamente por el hecho de manejar contraseñas, sino que, tal cual tú lo mencionaste, cada una de estas es como tener 100 identidades distintas de una misma persona y están esparcidas. Algunas están pues en servicios de redes sociales, servicios de música que pueden estar pues en Estados Unidos, como la mayoría están. Otros van a estar en el país que uno reside, etcétera. Sí. Pues sí, es todo un desafío como tú lo mencionas. También quiero mencionar un desafío que esto es súper personal, Oscar. Es una problemática que constante me sucede. No sé, por ejemplo, antes de la pandemia, cuando trabajábamos en la oficina, obviamente a veces yo traigo mi computadora a casa, si no, trabajo con la que tengo acá en mi hogar. X día dejé mi computador del trabajo en la oficina y lamentablemente el computador de mi casa no estaba actualizado, no tenía las últimas actualizaciones de contraseñas, de acceso, y créeme, perdí 1 día y medio en tratar de actualizarlo. Eso quiere decir que me consumió todo el fin de semana en poder recuperar una contraseña de un portal. Eso también es un reto, tener la flexibilidad de poder recuperar tu identidad o tu contraseña de una forma más rápida. Eso. Exacto. Algo que parece obvio, ¿no? Que nadie lo pensaría hasta que uno está en esa situación, ¿no? En
Algo tan simple como restablecer una contraseña puede estar muy mal diseñado, muy manual o muy difícil, ¿no? Puede que tenga demasiados requisitos de seguridad que lo hacen súper difícil, y te puede tomar, como tú dices, un día entero en restablecer el acceso a unos cuantos servicios que uno los usaba automáticamente día a día. Claro. Y hablando un poco ahora de de algunas soluciones o qué soluciones has visto nuevamente, enfocarnos en la región, qué soluciones, qué iniciativas has visto de identidad digital que te gustaría comentar un poco, contarnos un poco. Bueno, acá en Chile, el gobierno comenzó con la iniciativa de clave única. Esta clave permite a todos los chilenos poder ingresar a los sistemas públicos sin tener que crearnos como usuarios. ¿Por qué? Porque estos datos vienen del registro civil. Quiere decir que la persona que nace y la inscribe ya puede acceder a su clave única. Este desafío acá en Chile es bastante interesante. Esta propuesta suena muy llamativa, es muy interesante, como te decía, pero ha estado envuelta en muchos peros. Tú sabes que por ser una entidad de gobierno siempre está en la mira de personas que no están conformes o están en contra. Uh-huh. Y siempre está en la mira de ataques cibernéticos, la verdad. Hace un par de meses, esta clave única salió la opción de poder acceder a ella a través del celular. Cuando la lanzaron, no pasaron ni 2 horas y la aplicación ya estaba abajo por un hackeo masivo. Wow. Claro. Entonces, lo que nos vuelve a años atrás, donde tenemos que ir a volver a hacer la fila, registro civil, y sabiendo la pandemia que estamos, solicitar la clave, que la pasan por mano, y posterior ya poder nosotros acceder y cambiarla, ya tener a través de la página web, poder cambiar esta clave genérica que nos entregan para poder acceder. Eso, como te decía, es una excelente iniciativa, una clave única para todos los portales de gobierno, maravilloso, pero no está fuera de estos ataques como te mencionaba. Entonces, por lo que creo, mientras no tengan los parámetros de seguridad las entidades, o por lo menos trabajen de forma directa con alguna entidad proveedora de identidad digital, esta inestabilidad se va a mantener. Uh-huh. Sí, sin duda esta iniciativa de clave única que es de alguna manera plasma este mecanismo de inicio de sesión única, ¿no? Es una de las cosas que vino a la mente cuando tú lo estabas mencionando, es cómo uno se registra ante ese servicio, ¿no? Este servicio estaba disponible, pero la gente no lo utilizaba mucho hasta que, bueno, hubo la necesidad de utilizarlo masivamente por la pandemia. Y como la gente no lo tenía activado, pues ahí viene el desafío de cómo registrarse a ese servicio de manera única, cómo uno mostrar probar, verificar su identidad para obtener esa identidad digital verificada, ¿no? Que el gobierno te la verifican. A pesar de que el sistema es bien completo, o sea, sabemos que ellos verifican todos los datos desde el mismo registro civil. Perfecto, genial. Pero como mencionas, la pandemia ha impedido que la gente haga los trámites normales. O sea, no podemos estar tantas personas en ciertas oficinas de este registro haciendo fila.
Y eso también es importante, lo que mencionas, tener alguna forma de nosotros poder acceder a esta identificación, a esta clave, que es nuestra en realidad, de una forma más fácil, más sencilla y que también se adapte a los recursos de cada persona. Por ejemplo, algunas personas no tienen correo electrónico o no lo utilizan mucho, pero sí tienen el celular. No sé, tratar de idear alguna metodología de acceder a tu contraseña con un mensaje de texto o algo más fácil para que estos trámites no sean tan engorrosos, no sean tan arcaicos y utilicemos la tecnología acorde. Exacto. Sí, muy interesante. ¿Alguna otra iniciativa, otro servicio que has visto en la región? Sí, mira, acá en Chile por lo menos, me estoy haciendo mención solo a Chile porque son noticias que están sucediendo hoy en día. Esta semana el gobierno decidió entregar el 10% de la AFP. La AFP son los fondos de pensiones que administran los fondos mientras uno trabaja para el futuro, para la vejez. Estos fondos se retiran, como bien digo, una vez que uno ya jubila. Este dinero se le entrega parcializado a las personas que cotizan. Y debido, como menciono también el tema de la pandemia, debido a la pandemia, el gobierno decidió entregar un 10% de estos fondos para que la gente los pudiera utilizar en esta situación, en esta emergencia. Justamente ayer, si no me equivoco, liberaron, ya se promulgó la ley, por lo cual ya dentro de los 15 días las personas podrían acceder a este 10%. Dieron la facilidad también de hacerlo online, ¿cierto? Genial, perfecto, la gente contenta, pero volvemos al mismo tema, o sea, ¿cómo verificamos, cómo acreditamos la identidad de las personas? En paralelo, mientras se promulgaba esta ley, los hackers, los ciberdelincuentes, ya empezaron a idear metodologías para poder robar esta información, robar estos números de identificación, estos códigos que tú necesitas ingresar a estas páginas para que te devuelvan estos fondos. ¿Qué hacemos contra eso? Con una identidad segura, una identidad flexible, que el usuario pueda constantemente estar cambiando o tener la opción de él administrar rápidamente la seguridad, créeme que esto no pasaría. Pero los sistemas por lo menos de la AFP, rápidamente tuvieron que adaptar sus páginas, también actualizar los datos. Estoy hablando en menos de un mes. En menos de un mes tuvieron que, imagínate la cantidad de chilenos que están ingresando a cada minuto a los sitios para actualizar sus datos. Con eso también va en paralelo el tema de, como te decía, la seguridad. Ingresar a un sitio que tenga alguna protección SSL, el tema de la contraseña, que la contraseña sea robusta. Y estos tips, la AFP, sabiendo que tienen 15 días, recién lo están poniendo en marcha. Entonces, es un tema delicado. Ya se han aparecido noticias donde indican que hay estafas cibernéticas, que envíame tu foto de carnet para entregar, no sé, un plan de celular, y a través de eso roban estos códigos para poder acceder a esta página. Entonces, creo que sería interesante también que para acceder a estos fondos los usuarios pudieran tener una identidad verificada, identidad única, y también que los mismos usuarios tengan el poder, como te decía, de flexibilizar los accesos. Cómo obtener esta contraseña segura,
cómo proteger sus datos. Al fin y al cabo están protegiendo sus fondos. Uh-huh. Exacto. Sí, como podemos ver en este caso, había ya en curso una iniciativa de identidad con inicio de sesión única, pero todavía le faltaba Sí. niveles de... Lo que falta ahí es una identidad verificada que ya esté activa, de tal manera que pase lo que pase otra pandemia, otra situación que fuerce a los ciudadanos a utilizar servicios digitales, pues ya los ciudadanos ya tengan lista esa identidad verificada y estén familiarizados, ¿no? Como tú dices, ya sea que lo hagan basado en el correo electrónico o basado en su celular, ya lo tengan listo para usar de manera segura. Uh-huh. Y en realidad lo mismo puede ser no solamente en el sector público, no solamente en servicios del gobierno, sino también por ejemplo, en tiendas en línea. Ha habido más, estoy seguro que más demanda, más compras en línea, pero de igual manera las identidades digitales son relativamente frágiles también en las empresas. Correcto. También, como bien mencionas, no tanto enfocarnos en la identidad que entrega el gobierno, esta clave única. Es una iniciativa importantísima. Uh-huh. También hay que rescatar el ambiente privado, o sea, los dueños de empresas, las organizaciones, proteger la identidad de los empleados, de las personas que acceden a sus redes, y que estas formas de acceder o tener la identidad sean fáciles, sencillas, accesibles, no que pongan tantos peros. Mira, Uh-huh. un ejemplo, me recuerdo hace un par de años atrás, un cliente estaba con un tema con su Active Directory, no podía crear usuarios. Uh-huh. No sé, en realidad tenía un pequeño desorden interno, lo cual los perfiles de estos usuarios se mezclaban. Una secretaria podía acceder a carpetas de gerencia uh-huh. y viceversa. Sabemos que uno tiene que mantener la privacidad del área, hay temas que, incluso temas personales que el resto de los compañeros no deben acceder, por eso se crean estas carpetas. Bueno, resulta que justamente al cliente, no sabemos cómo, pero tenía un virus, tuvo que iniciar todo desde cero, wow. Volver a inscribir de cierta forma los perfiles de cada una de las empresas. Por suerte esta empresa no es una gran empresa, tiene por lo menos 150 o 200 personas, uh-huh. Pero me imagino el caos que debe ser para una gran tienda. Por ejemplo, algunas empresas de retail uh-huh. que tienen la empresa para la venta de artículos de construcción, otros para comestibles. Tenemos por otro lado también el tema de la ropa, los accesorios. Es un holding completo, pero nosotros tenemos identidad para cada servicio, sabiendo que es la misma empresa. Entonces, nosotros poder entregar a nuestros clientes una solución que permita facilitar el ingreso a los portales, facilitar al usuario la forma de registrar su identidad en el sistema, para nosotros es bastante importante, porque sabemos que hoy en día las empresas están buscando tener la seguridad, el control y la flexibilidad de todo lo que te comenté. Poder tener soluciones flexibles, seguras, para que el entorno sea productivo,
sabemos que recuperar una contraseña hoy en día depende del administrador o de la mesa de ayuda. No todos los sistemas tienen, no todas las empresas tienen los sistemas que te permiten recuperar las contraseñas con un par de comandos. Tampoco tenemos el sistema de la clave única incorporado con las empresas privadas. Entonces yo creo que en este caso la identidad digital que entrega Ubisekure sería ideal para todos estos ambientes que hemos mencionado. Sí, muy interesante esta última reflexión que haces en el entorno de empresas también. ¿Qué algún otro escenario relativo a empresas, hablando ahora en empresas, ¿qué otro escenario crees que empresas en la región podrían adoptar para beneficiarse también de la identidad digital? Claro. Un beneficio que encuentro necesario para las organizaciones hoy en día es el código ley. Este código viene a entregar la identidad digital de la organización a nivel mundial. Es lo mismo en lo que acabamos de mencionar, quizás la clave única, la identidad digital entregada por gobierno o por entidades privadas. Este código está enfocado netamente para las empresas. Con este código es un número alfanumérico, 20 dígitos, permite autenticar a una empresa en cualquier parte del mundo, que quiere decir que nosotros como chilenos podemos empezar a hacer negocios sin tanta documentación, quizás sin acreditar tanta identidad o sin enviar tantos documentos quizás también, con una empresa en Europa. ¿Por qué? Porque este código ley, como te decía, es reconocido a nivel mundial. Por ende, tiene todo el respaldo de RapidLay en este caso, que forma también parte de ustedes, que son entidades que se dedican a entregar identidad digital segura. Sí, sin duda, como tú dices, el ley, bueno, ley es la sigla en inglés, Legal Entity Identifier, en español es identificador de persona jurídica, ¿no? Es el identificador de una empresa, ¿no? Una empresa, o puede ser también una organización sin fines de lucro, inclusive un solopreneur podría ser también. Y claro, como tú dices, ahora, por ejemplo, ahora estamos en esta época de que no es fácil tener reuniones presenciales con potenciales socios estratégicos o proveedores que están en otra parte del mundo. Y como no hay la forma de encontrarse, viajar y encontrarse cara a cara, pues cómo conocerla, verificar la identidad de ese proveedor con el cual estarías iniciando una actividad comercial. Es definitivamente el código ley es una gran herramienta para brindar la confianza entre entidades, ¿no? Entre empresas. Por supuesto. Jocelyn, bueno, estamos ya llegando al final de esta conversación contigo. Me gustaría escuchar un consejo que nos puedes dar, un consejo para las personas, en realidad, cómo cualquiera de nosotros que esté escuchando este podcast puede utilizar ese consejo para proteger su identidad digital. Claro, Oscar. Bueno, es importante, nosotros como usuarios somos los responsables de crear nuestra identidad en diferentes portales. Siempre recomiendo, está de más, pero a veces es bueno recordar las contraseñas robustas, que tengan caracteres alfanuméricos, evitar fechas de nacimiento, nombres, direcciones.
porque créanme que los ciberdelincuentes es lo primero que buscan. O sea, direcciones, números de teléfono, números de cumpleaños. Otro dato también que por lo menos yo me fijo bastante cuando voy a hacer alguna transacción o voy a ingresar algún dato, es que el sitio web donde estoy ingresando tenga el certificado de seguridad. O sea, que tenga el candadito del certificado SSL. Eso para mí también me ayuda mucho. Un dato importante también es las redes públicas, tratar de evitarlas, porque sabemos que ahí es donde se generan el robo de identificación más rápido. ¿Por qué? Porque tú estás accediendo a una red pública, sin contraseña, sin nada. O sea, llegas y entras, y así tan fácil como tú pudiste acceder, imagínate los delincuentes que están ahí esperando a recibir tu información. Exacto. Bueno, muchas gracias, Jocelyn, por también por esos últimos consejos que es bueno reiterarlos, recordarlos y obviamente ponerlos en práctica para proteger nuestra identidad digital. Finalmente, quisiera saber cómo quienes están escuchando podrían ya sea contactarse contigo o conocer más lo que tú y Seguridad América está haciendo. Claro. Miren, bueno, Seguridad América, como comenzamos, lleva más o menos 8 años en el mercado chileno. Dentro de estos 8 años, nosotros hemos expandido las filiales a México, Perú, Colombia y Argentina. Y la idea es que nos conozcan, pueden acceder a nuestra página web www.seguridadamerica.com. Están todas las soluciones que nosotros entregamos, y también hay más información de cómo contactarnos. Excelente. Nuevamente, muchas gracias, Jocelyn, por esta conversación y hasta pronto. Muchas gracias, Oscar. Que estés muy bien. Thanks for listening to this episode of Let's Talk About Digital Identity, produced by UbiSecure. Stay up to date with episodes at ubisecure.com/podcast or join us on Twitter at ubisecure and use the hashtag LTADI. Until next time,